Bienvenidos a E2 a la cuenta de tres. Hoy con un tema de connotación nacional e internacional, Miguel, pero ¿es realmente importante? Hola, mi nombre es Aleja Y yo soy Juan, y juntos te damos la bienvenida de dos a la cuenta de tres, el podcast donde hablaremos y analizaremos los asuntos más novedosos relacionados con el campo jurídico, financiero y psicológico. detrás del comportamiento de las personas. Bueno, Miguel, hoy traemos un tema que ha sido de connotación nacional e internacional, un tema que ha sido muy mencionado por los medios de comunicación. Y es lo que se ha denominado como la lista Clinton, lo que se deriva de la OFAC, ya vamos a hablar qué es la OFAC, pero también vamos a analizar si esto es realmente importante y si lo es, qué implicaciones tiene a título, digamos, de Estado cuando una persona, como lo hemos visto a nivel nacional e internacional, cuando un presidente o un mandatario ha sido incluido en la lista. Digamos que a título de Estado, qué implicaciones tiene, y a título personal, qué implicaciones también subyacen de estar involucrado o hacer parte de la lista Clinton. Además de otras listas, porque no es la única lista que existe. Y es por eso que estamos con Miguel y hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hacer énfasis en eso. Claro que sí. Pues Juan Pablo, para poder entender qué repercusiones puede tener esta lista junto con todas las otras listas que pueden existir, primero me gustaría entender o que habláramos un poquito respecto a qué es la lista Clinton. Y para ello, pues tenemos que remontarnos a la OFAC. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de la OFAC, Juan Pablo? Bueno, la OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de los Estados Unidos. Es decir, de allí es donde surge la lista Clinton, ¿sí? Claro. Y estas entidades lo que hacen es que, o lo que permiten más bien, es que cuando se realiza un negocio contractual, negocio que se deriva de un contrato o cualquier otro tipo de negocio, con una persona natural o jurídica, es decir, con una persona común y corriente o con una entidad, una empresa, estas listas permiten determinar si esas personas obtuvieron sus bienes o sus activos con ocasión a la comisión de una actividad ilegal, una actividad ilícita o una actividad delictiva. Hacemos una aclaración y seguimos, y es que no podemos hablar con ocasión a un delito, porque como muy bien lo decía el abogado Tres Palacios, para que se hable de la constitución de un delito debemos saber que en materia penal, en Colombia, por ejemplo, se debe determinar que la conducta punible o el delito sea típico, antijurídico, culpable. Y ese no es, digamos, el dilema en sí, sino es hacer parte de la lista, porque recordemos que, y usted ya lo va a explicar, es un asunto meramente administrativo, ¿cierto? Entonces no se investiga como tal o no es un proceso judicial en donde se determine que hay un delito base, ¿cierto? Entonces por eso hablamos que con ocasión a las actividades delictivas o actividades ilícitas. Entonces, la OFAC es esa, de eso se encarga la oficina y ya vamos a hablar de otras listas y de otras oficinas o entidades con ánimo de lucro gubernamentales o no gubernamentales que nos facilitan ese tipo de información. Vale, perfecto, Juan Pablo. Eso me parece excelente, porque una vez podemos entender qué es la OFAC, podemos entender por qué se creó la lista Clinton. Uh-huh. Y es que la lista Clinton se creó en el gobierno del presidente Harry Truman. La creó con el fin de luchar contra el cartel de Cali. Pues obviamente digamos que este cartel fue considerado como un grupo terrorista por todas las actividades que este grupo realizaba, pero además de ello pues se creó para bloquear un poco todas estas actividades de narcotráfico, lavado de dinero y pues demás actividades delictivas que este grupo realizaba en esa época. Uh-huh. Sin embargo, pues ¿por qué se le denomina lista Clinton? Porque en 1995 el presidente Bill Clinton amplió los alcances que tenía esta lista. Le dotó a esta lista de un poder o un alcance financiero mucho mayor. Pero asimismo, pues se establecieron unos requisitos administrativos para las personas que pudieran hacer parte de esta lista. Uh-huh. Y pues asimismo, obviamente, las repercusiones que estas podían llegar a tener. Ahora, Juan Pablo, me gustaría hablar un poco respecto a quiénes pueden hacer parte de esta lista. Y es que en la lista Clinton no solamente pueden hacer parte personas naturales, uh-huh. Esto es muy importante, pueden hacer parte individuos, empresas, entidades, países o grupos, terroristas, narcotraficantes, personas vinculadas a regímenes autoritarios y embarcaciones o aeronaves. Esto es muy importante porque todas estas, todos estos
estas diferentes personas, entidades, países, etcétera, que pues acabo de nombrar, pueden hacer parte de la lista y pues puede llevar a diferentes consecuencias de las cuales usted nos puede nombrar algunas. Sí, no, y recordemos que, y ya después las mencionamos, y es que recordemos que se vinculan a estas listas o a esta lista personas naturales, jurídicas y las demás que usted mencionó, es porque lo que buscan estas entidades es controlar, ¿cierto? Es generar un control y atacar el riesgo y la lucha, generar esa lucha contra el lavado de activos, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado, obviamente habrán más, pero por otro lado, en gran medida, financiar el terrorismo, ¿cierto? Por eso decíamos en su momento que se incluían las personas, como es de carácter administrativo, en donde se tuviese algún tipo de indicio sobre la obtención de activos o bienes con ocasión a esa conducta o esa actividad delictiva. Entonces, eso es lo que busca la lista. Es decir, que yo no pueda realizar negocios con personas o con entidades que hayan obtenido sus bienes, sus ganancias, sus pecunios, su dinero, etcétera, con ocasión a ese tipo de actividades. Eso es lo que ataca. Y el ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, vemos personas que han estado involucradas en los temas o relacionados con el narcotráfico y que su dinero normalmente lo utilizan, por ejemplo, para, no sé, inversiones, es decir, hacen ese lavado de activos, que, bueno, ya pondremos la diferencia entre el lavado de activos o el blanqueo de capitales, etcétera, en donde ese dinero lo quieren o le quieren dar esa cara de legalidad, ¿cierto? Entonces, por eso es que vemos que a veces con obtención digamos, con ocasiones a esa conducta delictiva y ese dinero obtenido, se pueden incluir o pueden meterlos en inversiones o incluso en el sector inmobiliario, porque le puede dar ese carácter legal a ese activo que fue obtenido, ¿sí? Es verdad. Entonces, eso es lo que en sí busca la lista. Entonces, y un dato muy interesante, importante, ya que usted lo acaba de mencionar, cuando relacionó que es, digamos que los primeros en estar dentro de la lista fueron directivos de este equipo del América de Cali, ¿verdad? Como otros, por ejemplo, los que estuvieron con el tema de las drogas, las rebaja, entre otros, es que, por ejemplo, en Colombia, más de 460 empresas han aparecido, ¿sí? Y 369 personas. Aparte de ello, la lista tiene más de 3.000 folios, la lista Clinton. Y entre los colombianos, es decir, entre esas personas que le mencioné, entre los colombianos, pues los que ya mencionamos, los directivos de estos equipos de fútbol y ello, porque se tenía el indicio y se generó ese proceso administrativo en donde se pudo corroborar que sus activos y sus ganancias provenían de actividades delictivas, ¿sí? Eso por ese lado. Y es importante, Miguel, que lo podamos mencionar, es esas implicaciones generales que genera el estar, valga la redundancia, que genera el estar inscrito o el hacer parte de esa lista Clinton. Entonces, ¿qué implicaciones cree usted que podría o qué le podríamos mencionar a nuestros seguidores? Pues, o sea, Juan Pablo, se presentan diferentes implicaciones a nivel financiero. Esta lista, como pues muy bien de pronto lo hemos escuchado todos nosotros, tiene diferentes implicaciones sobre todo a nivel financiero. Realiza a la persona, al país, a la entidad, a la persona jurídica, a la empresa, un bloqueo financiero demasiado grande, lo cual impide tener acceso a diferentes herramientas financieras que le permitirían, pues, digamos, emplear normalmente. Dentro de diferentes propósitos o efectos que puede tener esta lista, encontramos que impide actividades ilícitas, pues porque este es su principal fin, bloquea activos, prohíbe transiciones, aplica sanciones e identifica amenazas. Sí, no, eso sí es muy cierto. Además hay que mencionar un dato muy importante. ¿De dónde proviene la lista de los Estados Unidos? O bueno, de la OFAC, la oficina que ya nosotros mencionamos. Pero que se congelen cuentas y activos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos es muy importante porque miren lo que ha pasado últimamente con el mandatario en Colombia, en donde ha tenido implicaciones incluso en otros continentes, como en el europeo, en donde se le limitó o no se le abasteció
de combustible sus vehículos aéreos para que pueda viajar, por hacer parte de la lista Clinton, ¿cierto? Y esas implicaciones son muy importantes porque aunque sea una lista que deriva de los Estados Unidos, recuerde que los activos de los Estados Unidos a nivel mundial son muy importantes. O sea, el tener el renombre de los Estados Unidos y el de hacer parte de una lista como esta, sobre todo cuando muchos otros países utilizan estas listas de investigación de los Estados Unidos para inteligencia y contrainteligencia, y el hacer parte de esta, pues para ellos, para los otros países, para los otros continentes, representa muchísimo, ¿cierto? Entonces, el que se congelen esas cuentas es muy importante porque esas cuentas no son utilizadas solo en América o solo en Norteamérica, solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, o en la mayoría de los estados. Y además de eso, o sea, el hecho de que un mandatario, un presidente, como pues lo es en este momento Gustavo Petro, sea incluido en esta lista es algo bastante importante. No podemos afirmar con certeza si es algo bueno o malo, porque pues digamos que Colombia no es la única manera de financiación que tiene, pero el efecto que puede tener la lista Clinton es que los diferentes bancos internacionales o otros países que realicen colaboración internacional, principalmente Estados Unidos, que realiza una fuerte inversión en Colombia en todo tipo de niveles sociales, económico, financiero, para educación, etcétera, pues se puede ver bastante perjudicado, o pues estas entidades pueden tener mucho más recelo al momento de invertir y sobre todo pues invertir en Colombia. Y asimismo, pues los colombianos vamos a tener, digamos, un poco más de dificultades para poder acceder a estas oportunidades. Entonces, querámoslo o no, que nuestro mandatario sea incluido en esta lista, sí tiene unas repercusiones para nosotros y pues para todo el país, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, no, eso es además de ello, Juan Pablo, y ya que para finalizar, digamos que las empresas también en Estados Unidos, cuando una persona, una entidad es incluida en esta lista, obligatoriamente tienen que constatar o verificar en esta lista si esta persona se encuentra o no antes de hacer cualquier tipo de negocio, sí, lo cual hace que haya un trámite administrativo un poco más desgastante que, querámoslo o no, pues también es necesario tener en cuenta. Sí, no, es muy cierto porque es que lo que se ha relacionado con respecto a la inclusión de la lista Clinton es que puede generar una muerte financiera. Total. ¿Sí? Y eso es muy complicado porque si se habla a título personal, usted no puede realizar o no va a poder realizar negocios con algún otro tipo de entidad por estar incluido en la lista. Sobre todo porque se le congelan sus activos. Luego, ¿usted cómo va a poder negociar si no tiene activos o no tiene bienes pues para realizar ese tipo de negocio? Pues digamos que hay otras circunstancias que tal vez se pueden, digamos, uno puede como obviar, es como por ejemplo la entrada a los Estados Unidos, que se le impida la entrada a los Estados Unidos. Tal vez hay otras circunstancias que ponderándolas, pues son incluso más gravosas, como la muerte financiera. O por ejemplo, generar un daño reputacional. Es muy complicado porque el daño reputacional, por ejemplo, cuando se trata de un mandatario que hace parte de ella, pues no es el daño frente a la persona, sino frente al Estado. Entonces, como usted lo decía, realizar algún tipo, digamos, realizar operatividades o negocios de gobierno como representante de un Estado con otros estados, pues va a generar algún tipo de duda por la forma en la que se vaya a desarrollar al estar incluido en la lista Clinton, porque va a haber dudas frente a lo mismo. Entonces no es solo, digamos, no se genera una mala fama frente a la persona, sino también frente al Estado. Sobre todo porque si el mandatario, si la persona que encabeza el Estado está realizando, bueno, volvemos a hacer la aclaración, no es un proceso judicial, es un proceso administrativo que obviamente es mucho más robusto que otras listas como la lista Biden, pero no significa entonces que las personas no tengan dudas frente a que otras entidades del Estado u otras empresas o personas jurídicas o privados dentro del Estado no ejerzan acciones si es que el presidente también lo hace. Es como quien dice el ejemplo, o sea, es el ejemplo porque es la cara, es lo visible frente a otros estados, ¿cierto? Juan Pablo, no, y ya que nombra la lista Biden, por ejemplo, es importante aclarar pues para todos nuestros oyentes y perseguidores que por ejemplo, nuestro mandatario no fue incluido en la lista Clinton, sino en la lista Biden. Y a pesar de que podamos pensar que, no sé, son listas distintas, pues tienen efectos muy parecidos. ¿Qué cambia? Los requisitos que tienen estas dos listas para ser parte de ella. Como lo dijimos en un principio, la lista Clinton, digamos que tiene o está destinada para personas o grupos terroristas, mientras que la lista Biden, por otro lado, tiene muchos menos requisitos para poder hacer parte de la lista, y por eso es que nuestro presidente Gustavo Petro
negocio fue hoy o hace parte de la lista Biden en este momento, que tiene todos estos efectos que acabamos de Claro, nombrar. mencionamos la lista Clinton porque en todos los titulares siempre ha estado presente que Petro incluye en la lista Clinton, y es importante, o es menester, hacer la claridad también y por supuesto, pues hablar de las dos, ¿sí? Y para concluir el aspecto relacionado con las implicaciones a nivel nacional, ¿cierto? Las implicaciones que recaen sobre un estado cuando es el mandatario quien es el incluido dentro de la lista Clinton, es que aparte de esas formas, dudas y demás para la realización de negocios, Estados Unidos puede, como pasó, reducir, suspender la cooperación militar, la seguridad y todo lo relacionado con la lucha contra antinarcóticos, la lucha contra el narcotráfico, etcétera, y asimismo pues el desarrollo. Y también puede generarse mayores aranceles, ¿cierto? Claro. Que es otro de los problemas en los cuales se podría incurrir. Ahora, la afección o la afectación ahorita no se ve muy presente, sobre todo porque los datos estadísticos han demostrado que el crecimiento en Colombia ha sido pues permanente, digamos relativamente permanente, pero eso ya ha sido también por otros factores, digamos externos, ajenos. Ahorita estamos hablando de la disminución del dólar y ello, pero es muy externo a, ¿cierto? Datos que si nos siguen, nos comparten y por supuesto le dan like, pues van a poder conocer dentro de nuestro mismo podcast. Pero entrando al mismo tema, esas son las implicaciones que podría traerse para un país el que esté un mandatario, digamos, incluido en la lista Clinton, y las podía traer una entidad o un fondo de inversión o empresas o demás, si su cabeza, si su gerente, si su representante legal, pues también estuviera ya implicado precisamente por los negocios que requieren las empresas que se podrían ver limitados por ello. Vale, yo quiero que hablemos ahorita un poquito. Yo le pregunto, Miguel, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿es posible salirse de la lista Clinton? Sí, Juan Pablo, es posible, sin embargo es bastante complicado. Digamos que como lo dijimos en un principio, para poder entrar, este es un mero pues, proceso administrativo. Para poder salir, y de igual manera es un proceso administrativo, pero que requiere mucha investigación y que requiere de un trámite administrativo bastante complejo y robusto, que implica un desgaste bastante grande por parte de todos estos entes o entidades administrativas que conforman y que le han manejado esta lista. Sí, es muy cierto, es decir, es difícil, pero han habido casos en los cuales, obviamente han pasado muchos años, pero casos en los cuales personas naturales, personas jurídicas, se han podido desvincular de esta lista. ¿Y por qué? Porque se pudo lograr demostrar que, o se demostró que esas entidades no tenían primero conocimiento de la obtención de esos activos con ocasión a una actividad delictiva de la persona primeramente incluida, ¿cierto? Porque los incluyeron de manera subyacente, es decir, o sea, digamos, los añadieron porque una persona que fue implicada, estando en la lista Clinton, digamos que al hacerle el estudio a la obtención de sus activos o de sus bienes, se encontró que tenía negocios con otras entidades o con otras personas, y entonces esas personas también fueron añadidas de esa forma y luego demostraron que no tenían conocimiento y que además los negocios que ellos realizaban eran negocios con ocasión activos que, haciéndole como el estudio o el manejo o el historial de sus dineros, pues eran, digamos, con ocasión a negocios lícitos, es decir, que entonces nunca se vio permeado de ese dinero. Entonces así pudieron salirse de la lista. Entonces, como lo dice usted, no es imposible, pero es muy difícil salirse de esa lista Clinton. Y en ese sentido uno también tiene que recordarle o mencionarle a nuestros seguidores que la DEA y las oficinas de investigación federales son esas las encargadas de indagar e investigar, es decir, de corroborar, de recopilar esa información y esas pruebas, digamos con el ejemplo anterior, para poder determinar que ese intercambio dentro del negocio, pues sí fue algo legal, fue algo lícito, que cumplió con lo establecido en la ley, y que por esa misma razón no deberían ser implicadas,
¿cierto? Entonces, Claro, Juan. datos muy importantes. No sé si tiene algo para mencionar al respecto. No, Juan Pablo, pues yo creo que así está muy bien. Me parece que pudimos abarcar la importancia que tiene esta lista, cuál es el fin que se le da a esta lista, por qué se creó y pues sobre todo podemos tocar esta noticia tan importante y explicarle un poco pues a todos nuestros oyentes y seguidores porque es importante. Obviamente esta decisión genera todo tipo de opiniones, Sí, claro. pero me parece que es importante conocer por qué esta lista, el para qué esta lista y el qué es esta lista. Sí, correcto. Y pues teniendo esto en cuenta, obviamente invitamos a todos nuestros seguidores a que dejen sus comentarios, sus opiniones, a que pues por supuesto le den like al video y que compartan. ¿Esto para qué? Para que pues todos nosotros podamos conocer los alcances que puede tener esta lista y pues cualquier lista parecida que pueda llegar a existir. Claro, eso es muy cierto, sobre todo porque personas que nos siguen, que nos oyen, realizan negocios, tienen inversiones, tienen contratos con otras entidades y es importante que entiendan que listas a nivel nacional e internacional les permiten hacer ese chequeo y buscar que los negocios que se estén haciendo se puedan realizar con personas o entidades serias que no han desarrollado sus actividades con ocasión a conductas delictivas y que los negocios no van a tener ningún tipo de restricción a nivel nacional e internacional. Es por eso que aparte de la lista que mencionamos de la Clinton, de la de Biden, o las que se derivan de la OFAC, pues también está la lista de la Interpol y o la lista de Europol, en donde también se puede corroborar que las entidades con las que yo vaya a negociar pues no estén también incluidas en las mismas. También está la lista de rastreo de información de la DEA, del FBI, de la PONAL, de la Policía Nacional. Hablo, obviamente, estas dos con respecto a los Estados Unidos, pero de la PONAL, de la Policía Nacional de Colombia, también ellos tienen sus listas y de hecho uno puede buscar en línea que no se esté negociando o realizando algún tipo de contrato con personas o entidades que estén realizando sus actividades o obteniendo sus ganancias con ocasión a este tipo de actividades. Y está por ejemplo, ya a nivel también como la PONAL a nivel nacional, pero más financiero, tenemos la lista de la Superintendencia de Sociedades, también importante revisarlas, aconsejarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que son, digamos que ellos emiten esos informes económicos y esos informes financieros de las empresas en Colombia, ¿sí? También está la lista de la UIAF, que es también muy reconocida, esta entidad es muy importante, también es muy mencionada a nivel internacional, porque es esa unidad de información y análisis financiero, que es importante también revisarla y es importante hacer el chequeo. Yo creo que no está de más mencionarlo precisamente por eso, porque lo que buscan estas listas es que se pueda luchar contra el lavado de activos, blanqueo de capitales o la financiación o que se financie actos terroristas o el narcotráfico. Y por lo último, pero creo que también importante, el sistema administrativo de riesgos, lo que se conoce como el SARLAFT, que de hecho de ahí es donde se mantiene esas bases de datos. Ese sistema es importante para también este tipo de investigación, el cual tiene 3 etapas que son muy importantes y esto es lo que le permite como herramienta a las entidades el poder verificar que se pueda realizar un buen negocio, un negocio legal y lícito con otras entidades, como la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo y el control y monitoreo del riesgo. Entonces ya con eso pues podemos concluir que sí es importante, este tema es muy importante que nuestros seguidores y oyentes lo conozcan, que lo compartan para entender mayor profundidad de lo que significa y bueno, pues mencionarle que todos los temas administrativos, financieros, legales, jurídicos que subyacen de estos temas y otros los mencionaremos acá en D2 a la cuenta de 3. Excelente, muchas gracias.